Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a ver otro instrumento que es de síntesis FM y se llama Toxic. Vamos a checarlo, le voy a dar aquí en insertar y lo vamos a buscar. Este se llama Toxic Biohazard. Es este sintetizador que tenemos acá. Yo creo que es uno de los sintetizadores más poderosos que tiene FL Studio y al mismo tiempo es uno de los menos conocidos. Vamos a ver un poquito de los presets para que se den una idea de cómo suena. Para ver los presets solamente tenemos que ir en la parte de aquí arriba, damos clic y podemos acceder a toda la librería, o si quieren pueden cambiar uno por uno dando clic aquí en las flechas. Vamos a checar la librería y tiene aproximadamente algo así como unos 600 presets. Tiene de todo, hay teclados, hay leads, hay aquí una selección, que estos eran de hecho los presets originales. Hay bajos, hay pads, hay secuencias. Ese sonido que parece como piano. Hay pads como tipo percusiones, rítmicos. Y bueno, realmente tienen bastante material para ponerse a explorar un poco y ver todo el gran material que tiene aquí para ofrecerles. Pueden guardar alguno dando aquí clic en Save o si quieren darle en algún otro lugar le dan Load y ustedes lo pueden buscar. Pero bueno, para reiniciar el programa a su valor predeterminado, vamos a dar a clic aquí donde dice opciones. Las letras son un poco pequeñas y no se puede reescalar. Pero bueno, vamos a darle aquí Reset Program. Ya tenemos el sonido predeterminado. Yo les sugiero que vayan por una buena botana, una buena bebida, algo por el estilo, porque vamos a entrar muy a fondo en este sintetizador y para que estén bastante a gusto. Vamos a comenzar primero por la parte de aquí, que es directamente a lo más complicado, que son los osciladores y la matriz de modulación. Vamos a comenzar por los osciladores. Toxic tiene 6 osciladores. Otros que hemos visto hasta este momento tenían 3 o tenían 2 y este tiene 6. Y cada uno de ellos es idéntico, tiene los mismos controles, así que con solo ver el primero es suficiente para entender el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto. Primero tenemos aquí el oscilador, la forma de onda. Pueden cambiar entre las formas de onda dando clic en estas pequeñas flechitas para la izquierda o la derecha. Incluso tiene algunas que son custom, es decir, personalizadas. O pueden dar clic en el nombre y les va a mostrar la lista con todos los osciladores que tiene. Están los clásicos, el senoidal, triangular, cuadrado, rectangular, diente de sierra. Y también tiene diferentes formas de ruido, noise, gates. Y hay algunas formas de onda que no son, digamos que tan comunes. Para utilizar el custom, si ustedes le dan en custom, les va a abrir para que ustedes busquen algo. O pueden ir directamente aquí donde dice packs, shapes y tomar cualquiera de estos. Por ejemplo, me voy aquí a miscelánea, este que dice bong list o cualquiera de ellos. Le dan clic, lo arrastran y lo sueltan sobre la ventanita del oscilador. Y ahí lo cargó. De hecho, ya más adelante cuando veamos Citrus, vamos a ver que también podemos arrastrar las formas de onda de Citrus para colocarlas aquí. Muy bien, entonces ese es el oscilador y estos son sus controles. Vamos a ver que de izquierda a derecha tenemos lo siguiente. Este dice Frequency Offset, esto es que la frecuencia que tenemos seleccionada la podemos nosotros mover en Hertz. Ahí yo comienzo a mover a la derecha. Ahí está un Hertz. 10, 20 y empieza a aumentar. Aquí pueden ver cómo va subiendo la frecuencia. Eso es hacia arriba o también puede ser hacia abajo. Luego tenemos este que dice Bell. Está un poquito chiquito. El Velocity Sensitive. Esto es qué tan sensible va a ser al velocity que coloquemos dentro del piano roll. Pero solamente es qué tan sensitivo o tan sensible es este oscilador. ¿Ok? Es independiente de todo el patch o de todo el preset de Toxic.
Luego tenemos este que dice init. Esto nos sirve para cambiar la posición del attack. Que aquí, bueno, estos ya son las perillas o los sliders, los controles de un envolvente ADSR común. Es el ataque, decay, sustain y release. Si no sabes qué es esto, pues por aquí arriba a la derecha te voy a dejar el video para que conozcas más a fondo sobre las envolventes. Por ejemplo, aquí estoy poniendo un ataque lento y si yo muevo el init, podemos ver que me estoy desplazando hacia adelante en la envolvente del ataque. De tal forma que si le pongo el init completamente en 100%, va a comenzar prácticamente en el decay, ignorando por completo el ataque. Ok, luego tenemos pues estos controles que son de la envolvente. Después aquí este que dice pitch, estos son los semitonos. Podemos mover 99 hacia arriba, 99 hacia abajo. Si nos vamos en múltiplos de 12, estamos brincando en octavas. De tal forma que si le doy, por ejemplo, más 12, ahí estoy una octava arriba. O si le pongo menos 12, por ejemplo, sería una octava abajo. Y los valores intermedios. Ok, así que tenemos bastante flexibilidad ahí. Y el detune tenemos más 99 y menos 99. Estos son céntimos. De tal forma que llegando al 99 estamos ya a un céntimo de 100. Esto significa que es un semitono. Aquí, por ejemplo, estoy oprimiendo la nota do. Y si yo le subo al máximo, está prácticamente moviéndose hasta do sostenido. Y si lo pongo hacia abajo, estará moviéndose hacia la nota inmediata inferior, que sería si. Muy bien, si quieren reiniciar alguno de los controles, opriman la tecla Alt y den clic. De esta manera regresa a su valor predeterminado. Luego tenemos estos dos que dicen Free y Phase. Estos van a controlar la fase. Este para que esté siempre oscilando y este para que nosotros seleccionemos exactamente dónde queremos que comience. Pero para que haya más sentido, vamos a tener que ver un poco de la matriz. Muy bien, pongan mucha atención. Esta parte tiene números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos corresponden a los osciladores y estos también. Pero cuando estamos viéndolo de forma horizontal corresponde a la modulación y en forma vertical corresponde al volumen. ¿De qué trata? Cuando tú cargas, aquí voy a ponerle por ejemplo Reset Program, podemos ver que en esta columna aquí hay un 100. Es la columna número 1 y está colocado donde dice Mix. ¿Qué significa esto? Significa que el oscilador 1, es esta la columna 1, está siendo enviado al 100% al mix. Si yo cambio esto dando clic y arrastrando el mouse arriba y abajo, por ejemplo ahí lo puedo llevar a 0. El volumen es nada. Y ahí estoy mandando el oscilador 1 completamente al 100% a la salida. Si yo doy clic sobre la forma de onda, la estoy apagando. Ahí pueden escuchar, estoy oprimiendo la tecla, no pasa nada. Ok. Y si yo enciendo cualquier otro oscilador, por ejemplo aquí el oscilador número 2, tampoco se va a escuchar nada. Ahí estoy oprimiendo igual las notas, porque no está encaminado hacia el mix. Lo que tendría que hacer en este caso es tomar el oscilador número 2, doy aquí clic y subo. Y ahí está. Tengo el oscilador 2 al 100% en el mix. ¿Ok? Y así lo puedo hacer con los demás osciladores. Para tener entonces claramente qué es lo que están haciendo el free y el phase, voy a tener entonces estos dos osciladores idénticos al 100% en la salida. Vamos a ver entonces, si voy aquí a silenciar el 2, está la onda senoidal, ahora silencio el 1 y podría decirse que está idéntico. Si yo muevo aquí el free, no notamos ninguna diferencia. El phase no notamos absolutamente ninguna diferencia. Esto va a afectar cuando ya tenemos al menos dos sonidos interactuando. ¿Cómo? Bueno, pueden darse cuenta que en cuanto enciendo el oscilador número 2, los dos están en fase, es una interferencia constructiva y entonces el volumen sube. Si no sabes de qué te estoy hablando, checa aquí arriba el video que te voy a dejar donde hablo sobre la fase, cancelación de fase y más fenómenos de este tipo. Muy bien, el free entonces lo que va a hacer es que la fase va a estar cambiando de forma aleatoria.
siempre constantemente. Por eso cada vez que oprimo la nota, el volumen está cambiando, porque uno está fijo y el otro su fase está cambiando. Ahora, si los dejo los dos apagado el free, yo puedo seleccionar en cualquiera de los dos la fase. Por ejemplo, yo quiero que la fase comience más adelante. De tal forma que cuando llego a 50, están prácticamente cancelándose por completo. Y de ahí empiezo otra vez a subir. Puedo ir hacia valores positivos. Y el 0 es comenzando completamente desde el punto de cross. Muy bien, entonces eso es lo que hacen estos dos controles y todos los demás osciladores los tienen exactamente igual. Muy bien, vamos a ver ahora por qué esto es FM. En el video anterior les explicaba que FM tenemos un portador y un modulador. Si no saben de qué les estoy hablando, de nueva cuenta se los voy a dejar por aquí arriba. Síntesis FM, tienen que entenderlo bien para que la matriz no se les complique. Hasta ahora hemos visto que la matriz, solamente estas columnas, sirven para enviar los osciladores completamente a la salida. Pero, ¿qué significa todo esto? Muy bien, voy a dejar solamente el oscilador 1 encendido. O más bien el 1 con la mezcla, porque realmente el 2 está encendido. Y vamos a ver entonces qué son estas filas. Yo tengo aquí el 1. Y si yo doy clic acá y lo muevo, puedo ir desde 0 hasta 100. Esto significa que el oscilador 1 se está modulando a sí mismo al valor que yo le pongo acá. Por ejemplo, hay 100%. Ahí está desde 0 y empieza a subir. Ahora, por ejemplo, voy a ir a esta otra fila. ¿Qué significa? Significa que el oscilador número 2, que es el de la columna 2, está afectando al oscilador número 1, que es el de esta fila. Ok, y ahí, por ejemplo, apagué el oscilador número 2 y la modulación, aunque aquí está, la estoy colocando, por ejemplo, al 100%, como está apagado el oscilador, no está haciendo nada. Ok, y de hecho yo puedo cambiar cosas aquí como la frecuencia y vamos a ver cómo la modulación también cambia. Ok, o lo puedo desafinar un poco. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, otro. Voy a llegar a 0. Vamos a ver por ejemplo. ¿Qué significaría? Significaría que el oscilador 6 está modulando al número 3. Esto significaría esta posición, esta casilla. O no sé, por ejemplo, esta. Esto significaría que el oscilador número 2 está modulando al número 5. Uno más para que quede claro. Vamos a ver esta casilla, por ejemplo, significaría que el oscilador número 4 estaría modulando al número 6. Así es como funciona la matriz de modulación. Ahora, no solamente tenemos matriz de modulación, también tenemos una matriz MIDI y un secuenciador, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a continuar hacia la parte de abajo. Ya entendemos esto, entendemos el mix y continuamos hacia abajo. Tenemos que dice pan, es de panorama, es decir, izquierda o derecha. Esto yo lo puedo mover hacia el lado de abajo. Ahí dice menos 50. Estoy escuchando únicamente el canal izquierdo o más 50. El sonido o el oscilador está completamente del lado derecho. Eso es lo que hace el pan. Luego tenemos aquí esta pequeña matriz que se ve como si estuviera separada. Y esto es para asignarle modulación que viene de los LFO. De nueva cuenta, las columnas representan a los osciladores y las filas representan a los LFO. Aquí está el LFO número 1 y de este lado derecho tenemos al oscilador LFO número 2. Luego tenemos esta otra sección de aquí abajo y esto me permite modular el pitch completo de todo el sonido. Puedo controlarlo ya sea con el LFO número 2 o con la envolvente FG, que es la que está aquí abajo. Ok, vamos a ver entonces de una vez esto que está aquí abajo. El filtro. Esto es
un solo filtro. Esta es su envolvente, ataque, decay, sustain, release. Tenemos la cantidad de filtro o de este envolvente que yo voy a aplicar, porque este envolvente, como pueden ver, se puede aplicar a varias cosas. Aquí seleccionamos, doy clic y me muestra los tipos de filtro: el low pass, band pass, high pass. Por ejemplo, voy a poner ahí low pass. Y luego tenemos este, que es para controlar el filtro con el oscilador número 1. Para que sea más evidente, voy a cambiar la forma de onda por un diente de sierra. Ahí está. Con esto controlamos el corte del filtro. Con este la resonancia del filtro. Con este la sensibilidad, ya sea a la nota o a la velocity. Todo esto lo hemos explicado en el curso de diseño de sonido. Luego tenemos este ecualizador. Le damos clic acá para encenderlo. Y el ecualizador tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bandas. Y en la parte de aquí abajo nos está diciendo cuál es la frecuencia que está afectando. Aquí estas son de 62 Hz, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000. Voy a abrir el filtro por completo para que podamos ver todas las frecuencias. Y no sé, por ejemplo, voy a bajar 500 al máximo, que va a ser esta frecuencia. Ahí podemos ver lo que lo está afectando. Podemos bajarlo o podemos subirlo. Ok, entonces es un ecualizador de 8 bandas. Vamos a continuar ahora con la parte que está aquí a los lados. Tenemos los LFO. Ah, bueno, me faltó aquí decir esto, lo del envolvente. Aquí está el envolvente. Por ejemplo, estoy afectando con la envolvente de aquí abajo el pitch completo de este sonido. Con esto, pues bueno, es la envolvente, y con esto es la cantidad que se le va a estar aplicando a ese envolvente. Básicamente esto viene en semitonos. Tenemos 24 semitonos hacia arriba y 24 semitonos hacia abajo. Y luego tenemos el bend. Bueno, cuando estamos hacia abajo es como si estuviéramos invirtiendo la forma de la envolvente. El bend es para cuando nosotros tenemos la rueda de pitch bend y cuántos semitonos los va a abarcar hacia arriba o hacia abajo. Ahí tenemos entonces, por ejemplo, el máximo son de 12 semitonos hacia arriba o hacia abajo. O ahí serían 6, por ejemplo, hacia arriba y hacia abajo. Muy bien, ahora sí, vamos a ver los LFO. Voy a asignar entonces, aprovechando ya la matriz, al operador o al oscilador número 1, le voy a asignar el LFO número 1 al máximo. Y estos son sus controles. Tenemos la velocidad. La velocidad en este caso, cuando movemos con esta perilla, es en Hertz. O lo podemos sincronizar al tempo, dando clic acá y tenemos las diferentes opciones. Un 16avo, 2 16avos, etc. Y todo esto depende del tempo del proyecto. Y cuando este está activo, esta perilla es como si estuviera apagada, no hace nada. Porque ya lo estamos sincronizando al tempo. Aquí podemos seleccionar la forma de onda de nuestro LFO. Igual pueden dar clic en el nombre y les va a mostrar todas las formas de onda que tiene para este LFO. Por ejemplo, tiene noise, gate, y esto le sirve para que sea como un tipo de secuencia. Vamos a bajar la velocidad. Y tenemos el free. Esto es lo que va a hacer. Es igual como lo que vimos aquí en los osciladores. El LFO, si está encendido, va a estar moviéndose la fase constantemente. O si lo apagamos, el LFO siempre va a comenzar exactamente del mismo punto. Muy bien, vamos a... y bueno, el otro LFO tiene también exactamente los mismos controles. Funciona igual. Solo que, como pudieron darse cuenta acá, algunos, por ejemplo, vienen ya de forma predeterminada a este que sea para el filtro, o el LFO2 para el pitch. Luego tenemos aquí en esta sección, es la sección de efectos. Tenemos para seleccionar dos efectos. Cuando damos clic en el nombre,
podemos seleccionar alguno de los efectos. Tenemos delay, chorus, reverb, flanger, phaser y este que dice lo-fi, que en realidad es un beat crush. Y podemos tener incluso 2 veces el mismo efecto. Dependiendo del efecto que ustedes seleccionen, son los controles que van a aparecer. Ahí están. Y para encender el efecto tienen que dar clic en el botón. Voy a apagar acá la modulación del LFO. Y para que se note lo que está haciendo el Beat Crush, voy a cambiar por una onda senoidal. Ahí está, el Beat Crush. Tiene la cantidad de beats, la cantidad de samples y un filtro paso bajo. Tenemos el phaser con sus controles. La mayoría de ellos tienen, de los efectos tienen la perilla de mezcla para mezclar la cantidad del efecto con el sonido. Voy a volver a cargar de nueva cuenta el diente de sierra para que se note. Ahí pueden ver el filtro de peine. Con esto seleccionamos la frecuencia que queremos afectar. Con este la velocidad a la cual va a oscilar. Con este la profundidad del efecto del phaser. Y con el feedback básicamente es como la resonancia del phaser. Luego tenemos el flanger. La cantidad de retraso, la cantidad de retroalimentación, la velocidad a la cual va a estar oscilando, la profundidad del efecto y si queremos invertir la fase de la retroalimentación, en este caso el feedback, o invertir el mix. Por ejemplo, aquí es como si no estuviera aplicando el efecto. Luego tenemos el siguiente, que es la reverberación, es bastante sencilla. Tenemos la caída, el corte de las frecuencias altas, que es como si fuera de hecho un filtro paso bajo. Tenemos este que es para amortiguar. Ahí están amortiguándose las frecuencias altas cuando está completamente hacia la derecha. Y de nueva cuenta la mezcla. Y tenemos el chorus, la profundidad del chorus, la velocidad a la cual está oscilando, la mezcla y el delay. El delay me gusta porque podemos seleccionarlo aquí de forma libre en segundos, pero si se automatiza tiene estos efectos donde está recalculando el pitch o el tono de los ecos. Y también si lo estamos anclando, por ejemplo aquí al tempo, de nueva cuenta esta perilla ya no hace nada, pero si cambiamos el tempo, pues ahí está recalculando el pitch. El rate lo que hace es aplicar una pequeña desafinación al eco. Luego tenemos la profundidad. Que pues bueno, ya está completamente ligado. Si yo le doy mucho depth, la desafinación va a ser muy exagerada. Y aquí podemos ver la velocidad a la cual está variando esa desafinación. Y blur, esto pues lo que está haciendo es una pequeña como separación entre el canal izquierdo y derecho y da una sensación como de que es más difuso el delay. Casi como si fuera un tipo de reverb. Ok, y esos son todos los efectos. Vamos a ver ahora la parte de aquí arriba. Tenemos este que dice configuración. La configuración tenemos este que dice transpose. Esto es para mover todo el sonido, ya sea 24 semitonos o 12 como máximo hacia arriba, que son 2 octavos hacia arriba o 2 octavas hacia abajo. Esto mueve absolutamente todos al mismo tiempo. El que hemos visto hace rato era solamente para cada uno de los osciladores. Luego tenemos la polifonía. Esto va a depender mucho de las voces que es capaz de reproducir al mismo tiempo y depende del unisono que tengas activo. Si le das aquí en unisono, puedes ver cuántas voces son por teclas. Por ejemplo, vamos a poner 4. Si yo toco una tecla, Do, está generando 4 voces en la tecla Do. De tal forma que si yo toco 2 notas, serían 8 voces.
Y esto es el máximo que dice aquí polifonía. Si yo le agrego una tercera nota, ya no va a alcanzar a reproducir todas al mismo tiempo. Yo tendría que subir aquí el número de voces para que cubra las notas que yo estoy oprimiendo. Muy bien. Tenemos entonces hasta 8 voces por nota. Tenemos este que es la desafinación de las voces del unísono. Y el panorama. Ahí está, de las voces del unísono. Ahora en este caso todas están comenzando todas las voces al mismo tiempo. Y hasta que enciendes el botón de Free, cada una de las voces va a estar oscilando por su cuenta. Y ya no tiene ese efecto extraño como tipo plug al inicio. Y podemos ponerlo en monofónico para que solo puedas tocar una nota al mismo tiempo. De esa manera va a ser un deslizamiento entre las notas que esté uno oprimiendo. Vamos a regresar. Ahí hay el número de voces. Voy a poner otra vez 0. Vamos a ver estos dos. Esto significa el desplazamiento que va a haber de tono entre dos notas. Si yo le subo el glide time, estoy cambiando entre 12.4 y 12.5. Y con esto yo cambio el tiempo que tarda en desplazarse de una nota a la otra. Ahora, en el modo en el que estoy, este que dice Bend BT, ese BT significa Variable Time, tiempo variable. Entonces, mientras más lejos esté la nota, va a tardar más en llegar. Si es cortita, por ejemplo, Re, aunque yo aquí le ponga más alto, la variación es muy pequeña porque las notas están muy cercanas. Pero si, por ejemplo, brinco hasta un Do, 2 octavas más arriba, mientras más lejos esté la nota, es más largo el tiempo que va a tardar. Ahora, aquí podría decirse que recuerda la última nota que oprimiste. Por ejemplo, hay Re y oprimo una más abajo. Y desplaza desde esa última nota que toqué, que fue Re. Cuando yo cambio al siguiente modo que dice Held BT, ya no importa que yo toque las notas de forma independiente. Ya no hace ese pitch bend, a menos que sean las dos notas al mismo tiempo. Ahí está. Y los otros dos son la misma función en cuanto a cómo se comporta el pitch bend, pero los tiempos son fijos. No importa si la nota está pegadita, ahí como Re, o está 3 octavas más arriba. El tiempo que tarda en llegar es el mismo, tanto para Bend como para Held. Y por último tenemos de este lado el Master Envelope. Este es la envolvente de volumen que se aplica a todos los osciladores combinados. Tenemos de nueva cuenta el Attack, el Decay, el Sustain y el Release. Tenemos este que nos va a dar como una multiplicación del Velocity, dependiendo de lo que haya uno puesto aquí en el piano roll. Tenemos una distorsión, este que dice Drive. Cuando lo suban, bajen el volumen maestro primero. Este es el volumen maestro, el final. Pueden ver que la forma de onda se volvió medio cuadrada. ¿Ok? Por la distorsión que está aplicando. Ahora espero que se hayan ido por su cerveza o su botanita, porque todavía nos faltan estas dos pestañas, pero esto ya es más rápido. Este que dice MIDI nos va a permitir modular diferentes cosas dependiendo de la información MIDI que haya en el piano roll o en su teclado, si es que tienen un teclado. Por ejemplo, aquí dice source, significa que es fuente. Podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modulaciones diferentes. Aquí seleccionamos la fuente, que es lo que va a modular, por ejemplo, velocity, y aquí el destino,
es qué es lo que va a estar modulando. Este es cuál control o qué parámetro es el que va a ser, digamos, el que ordena, y este cuál es el que obedece. Y tienen aquí muchos destinos, como el gain, distortion, transpose. Realmente casi para cada uno de los controles que pueden ustedes seleccionar dentro de la interfaz, pueden controlarlo. Ok, vamos a ver por ejemplo uno. De hecho, incluso aquí hasta los controles de los efectos, lo cual está bastante interesante. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, el Unison Depth. Creo que ese estaría interesante. O el Unison Pan. Vamos a seleccionarlo. Y ya que seleccionaron la fuente y el destino, aquí en medio dan clic y mueven hacia arriba desde 0 hasta 100. O incluso también valores negativos si es que lo quieren invertir, para seleccionar cuál va a ser la cantidad de modulación que está aplicando la fuente al destino. Aquí, como es el velocity, para que sea evidente, voy a colocarlo dentro del piano roll. Voy a colocar aquí diferentes notas y lo voy a poner desde el volumen máximo hasta el volumen mínimo, para que puedan ver cómo va cambiando ese valor dependiendo del velocity. ¿Ok? Ahí está. Voy a seleccionar el diente de sierra para que sea un poquito más evidente. Voy a ahora sí subir aquí el Unison. Vamos a poner, no sé, 4 voces. Y estamos controlando el Unison Pan, es decir, esta perilla. No es muy evidente. A ver, vamos a seleccionar otro. Uno que sea más evidente, por ejemplo, Transpose. Ahí, por haber cambiado el velocity, cambió todo el transpose que tenemos seleccionado acá. O no sé, por ejemplo, puede ser el cutoff. Okay, conforme se fue moviendo, conforme fue cambiando el velocity, es como si hubiera cambiado el valor de esta perilla. O voy a poner otro. Y esto les permite que el sonido tenga mucha mayor expresividad que solamente con los LFOs y las envolventes. Así que tienen 8 para que ustedes lo puedan modular a su antojo. Y vamos a dejar esto otra vez de nueva cuenta en 0. Ahora vamos al secuenciador. El secuenciador lo vamos a leer de izquierda a derecha y vamos a ir por filas. Esta es la fila número 1, luego está la fila número 2, fila número 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 filas y cada una de estas filas puede dividirse como en 2 bloques, donde cada uno de estos bloques tiene estas líneas punteadas que corresponden podría decirse a las notas negras, o a los bits, serían como estos, como los steps. Muy bien, entonces si yo le doy clic y muevo hacia arriba o hacia abajo, podemos ver que hay números. Si lo doy hacia arriba, ahí está máximo de 24, estoy en 0, luego empiezo hacia abajo y llegamos también hasta menos 24, y está este que dice sus. El sus es de sustain o sostenido. Entonces, para cada uno de estos huecos, yo puedo seleccionar cuál nota o en qué semitono va a estar tocando. Si en este momento yo oprimo la nota Do, se queda sostenida en Do. Ahora, si yo le doy clic a este botón, estoy activando el secuenciador. En este caso, como todo está en 0, no está disparando el sonido en ningún momento. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en el segundo paso, voy a decirle que quiero que lo dispare en la nota normal, que es ahí el 0. Es diferente el 0 porque lo está tocando en la nota original, digamos, en la que viene, y la línea punteada está apagado. Ese step está apagado. Y por ejemplo, vamos a decir que este esté ahí, el que sigue esté una octava arriba, y luego este último paso esté de nueva cuenta en la nota original. Ok, tengo ahí la nota sostenida.
Y lo que está pasando es que el primer step está en silencio, luego toca la nota original, luego uno más octavo más arriba y luego apagado. Y después continúa leyendo de esta manera. Termina la fila, pasa a la fila de abajo y sigue así, en este orden. Y con esto yo puedo seleccionar el número de steps. Tenemos desde el mínimo, que es un step, hasta el máximo, que son 64, que es todo el espacio que ocupa acá. Si aquí en este caso yo solamente he colocado notas para los primeros 4 steps, vamos a ponerle aquí que el número de duración va a ser de 4. Ahí está. Mientras yo tengo activo el secuenciador, es monofónico, así que yo no puedo oprimir más de 2 notas al mismo tiempo. Ok, está sustituyendo la nota nueva a la que ya tenía sostenida. Este botón que tenemos acá nos da un poquito de swing. Es muy parecido a lo que tenemos aquí arriba, solo que esto ya lo hace como que de forma automática, encendido y apagado. Luego tenemos este botón que dice ping pong, nos va a crear como una pequeña variación. Es como si tuviera este patrón y lo está reproduciendo como 2 veces más rápido. Y luego el random, que van a ser las notas completamente al azar. Ahí lo está revolviendo. Y por último, este botón, que es como que lo vuelve todavía más complejo, es que va a partir el secuenciador en 2, de tal forma que ahora sí es posible tocar 2 notas al mismo tiempo. Ok, entonces activen el botón de dual y esta parte de aquí arriba, digamos que es la que va a interpretar una nota, y esta sección va a interpretar la siguiente nota. Así que lo vamos a poner, por ejemplo, acá, no sé, menos 12. Vamos a ponerlo todos en menos 12 para que esté reproduciéndose como si fuera una línea de bajo. O no sé, por ejemplo, menos 24 para que suene todavía más grave. Y bueno, con eso se pueden lograr cosas bastante complejas. Eso sería todo por este video, creo que bastante extenso, pero vale la pena porque es uno de los sintetizadores más poderosos. De hecho, el siguiente video va a ser sobre Citrus, que a mi gusto es uno de mis favoritos también de FL Studio. Y yo diría que Citrus tiene mayor control en cuanto a las modulaciones, y Toxic vendría siendo algo así como un super sintetizador sustractivo con la capacidad de modulación FM. Pero bueno, es muy importante conocerlo para que le puedan sacar provecho, porque se pueden hacer cosas de verdad muy pero muy interesantes. Si les gustó este video, déjenme un like, un comentario. Si tienen alguna duda también me la pueden dejar. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima. When we are together.